Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Corrales y sean bienvenidos a este video en el cual analizaremos un caso por fuero de estabilidad laboral reforzada en la empresa Cominos S.A.S. Analicemos el caso. El caso nos indica que un trabajador es contratado a término indefinido en la empresa Cominos S.A.S. Al momento de la contratación se le solicitó al trabajador las constancias de la empresa promotora de salud, del fondo de pensiones y se le informó a cuál aseguradora de riesgos laborales estaría afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo cual acude al médico de la EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable, así que se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede cumplir con sus labores contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar con la relación laboral. En este sentido, la Oficina de la Gestión Humana de la empresa envió una carta de despido al trabajador justificando lo siguiente. Primero, que el despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, tal y como lo certificó la EPS. Segundo, que la enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino de un origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de sus funciones desempeñadas, la empresa no está obligada a mantener su contrato. Y tercero, que es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otra persona. Lejos de lo que opine la empresa, es importante saber que el trabajador ya ha presentado la enfermedad antes de ingresar a la empresa, que debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral y también es importante tener en cuenta que la ley laboral protege a las personas en situación de incapacidad y discapacidad, independientemente del origen de dicha situación, sea laboral o común. Primera pregunta, ¿la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso? Bueno, en este caso es importante resaltar que si un trabajador cumple 180 días de incapacidad, el empleador tiene prohibido ejercer la facultad de despido de manera automática. Además, se debe tener en cuenta que cuando un trabajador tiene un estado de salud que le impide cumplir con sus labores, tal y como nos indica el caso, cuenta con una protección legal y constitucional llamada fuero de estabilidad laboral reforzada. Esta protección impide que sea despedido sin una justa causa por su condición de debilidad manifiesto y o incapacidad presentada. Además, el hecho de que el trabajador haya presentado la enfermedad antes de ingresar a la empresa no justifica el despido inmediato, de acuerdo a que está protegido por su estado de salud y goza del fuero de estabilidad laboral reforzada. En este caso, también es importante tener en cuenta que el despido es ilegal porque el empleador no respetó la enfermedad que impide la labor del trabajador y no solicitó además el permiso por parte de la Oficina del Trabajo, es decir que incumplió con una obligación descrita en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que manifiesta que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo. Lo anterior puede ser considerado y se puede presumir como un despido discriminatorio. Segunda pregunta, ¿qué posibilidades tiene el trabajador de demandar a la empresa y qué resultados obtendría? No, debe ser en este caso que el despido es ilegal o considerado como un despido discriminatorio debido a que el empleador omitió los permisos y requerimientos que la ley establece. El trabajador tiene derecho a presentar una acción de tutela reclamando las garantías de la protección constitucional de estabilidad laboral reforzada en el sentido de que se respeten sus derechos a la salud y al trabajo, teniendo en cuenta lo manifestado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 sobre protección de estabilidad laboral reforzada. En este caso se obtendría como resultado el reintegro a su puesto de trabajo de acuerdo a sus condiciones de salud, el pago de sus salarios, prestaciones sociales, vacaciones y seguridad social que no fueron pagados durante el periodo que estuvo despedido, además de tener el derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, como indica el marco normativo. Tercera pregunta, ¿la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y qué gastos acarrearía esto? Bueno, la respuesta a esta pregunta es sí, y es que al demostrar que el despido fue injustificado y sin autorización de la Oficina del Trabajo, el reintegro laboral se presentará cuando la autoridad competente ordene al empleador que reinstale al trabajador en su lugar de trabajo con las mismas funciones,
Sin embargo, teniendo en cuenta su estado de salud, debe generar medidas de protección y plantear alternativas ocupacionales. Esto generaría los siguientes gastos, como lo es el pago de indemnización de 180 días, el pago de salarios, prestaciones y seguridad social del trabajador, así como se pueden presentar gastos de reubicación de acuerdo con la condición que presente el trabajador, entre otros costos legales en términos de la demanda que presente el trabajador. Esta obligación de reintegrar al trabajador se fundamenta en proteger el derecho al trabajo, en garantizar la no discriminación y brindar la protección especial frente a la enfermedad. Cuarta pregunta, en el caso planteado, ¿es viable la protección por fuero laboral reforzado y esto qué consecuencias traería? Bueno, para terminar, es importante decir que sí, el caso es viable por fuero laboral reforzado, de acuerdo a que es una medida de protección que aplica a los trabajadores, evitando que el trabajador sea despedido por su condición médica, brindándole una estabilidad laboral durante su tratamiento médico y su recuperación. En este caso, es de una debilidad manifiesto que le impide o dificulta sus funciones. Las consecuencias que tiene esto es generar una estabilidad laboral, generar indemnizaciones, recursos legales en caso de violación de esta ley y generar medidas especiales y costos médicos evitando la discriminación a razón de la enfermedad. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.